la doctora María Cristina Santiago Dionisio, responsable de la unidad de aprendizaje de microbiología. Se va a realizar la práctica 6, que lleva por título Métodos de inoculación de bacterias en tubo, con las habilidades siguientes. El estudiante se familiarice con las técnicas fundamentales empleadas en el cultivo de microorganismos en tubo. Aprende a describir las características de la morfología macroscópica de las bacterias de crecimiento en tubo con medios líquidos, sólidos y semisólidos, tomando en cuenta la NOT 017 STPS 2008, la cual nos indica el equipo de protección personal, selección, uso y manejo en los centros de trabajo, así como la NOM 087 COL SSA1 2002, la cual nos indica la protección ambiental, salud ambiental, residuos peligrosos, biológicos infecciosos. Como es de su conocimiento, recordarles que cada vez que se realiza un trabajo de laboratorio es importante lavarse las manos. Enseguida se va a hacer la limpieza del área de trabajo, es decir, una desinfección con un desinfectante indicado. Para esta práctica se requieren los siguientes materiales: un cultivo bacteriano en placa de 24 horas, tubo de ensayo de 13% con caldo nutritivo, tubo de ensayo de 13% con gelatina nutritiva, tubo de ensayo de 13% con 3 mililitros de agar nutritivo inclinado, también otro tubo de ensayo de 13% con 3 mililitros de agar nutritivo inclinado para hacer picadura y estría. Se requiere un mechero, una gradilla, asa de siembra y aguja de inoculación, un marcador de aceite de punto fino y masking. Es necesario trabajar sentado. 1. Colocarse frente al mechero. El mechero de Bunsen y poner todos los tubos de ensayo en una gradilla con posición adecuada en la que se pueda alcanzar sin ninguna dificultad y sin ningún peligro de quemarse. Prender el mechero. Tomar con una mano la caja con cultivo bacteriano. Con el asa flameada, tomar el inóculo. Quitar el tapón del tubo de ensayo. Tomándolo con los dedos libres de la mano que sujeta el instrumento de siembra.
Tener cuidado de no acercar demasiado los tapones al mechero. Flamear el borde del tubo. Insertar el inóculo dentro del medio de cultivo. Estéril. Sumergiendo el contenido del asa dentro del caldo. Al retirar el asa de inocular, tocar con ella la superficie interna del tubo para eliminar cualquier exceso de inóculo. Flamear de nuevo el borde de los tubos y volver a colocar los tapones en sus respectivos tubos de ensayo. Es importante flamear otra vez el asa de inocular al rojo vivo. Marcar los tubos colocando el nombre del microorganismo, fecha y nombre del medio. Incubar el tubo a 37 grados centígrados durante 24 a 48 horas. En el inciso B del manual nos habla acerca del crecimiento en tubo con agar inclinado. Estría única abierta sobre la superficie del medio. 1. Efectuar los pasos asépticos preliminares de flameado y remoción de tapones como se describió antes. Flamear el asa de inocular, dejar enfriar y tomar un inóculo del cultivo bacteriano en placa. Introducir el asa sobre la superficie del agar inclinado hasta el fondo del tubo de ensayo. Deslizar el asa sobre la superficie inclinada de lado a lado, haciendo una estría única abierta. E ir sacando el asa poco a poco del tubo sin romper la superficie del agar. Es importante recordar que se tiene que flamear el borde de los tubos antes y después de la inoculación. Taparlos. Finalmente, se flamea el asa al rojo vivo. Se deja enfriar. Etiquetar los tubos como se describió en el inciso anterior. Por último,
Incubar a 37 grados durante 24 a 48 horas. Reportar lo observado. Crecimiento en tubo con agar inclinado. Para hacer la siembra por picadura y estría, es importante examinar la placa con cultivo puro y escoger una colonia aislada. Marcar su posición con un círculo por el lado exterior de la caja de Petri. Flamear la aguja de siembra hasta que se ponga rojo vivo y enfriar. Levantar la parte superior de la caja de Petri para sacar la porción del cultivo bacteriano seleccionado. Después de haber obtenido el inóculo, quitar el tapón, flamear el borde del tubo e introducir la aguja de inoculación en el agar inclinado por picadura, cuidando que el trayecto de entrada sea el mismo que el de la salida, hasta una profundidad de 2 a 3 milímetros del fondo del tubo. Sin sacar la aguja de siembra, deslizar cuidadosamente sobre la superficie inclinada del agar, haciendo una estría abierta única. Es decir, el tubo de agar inclinado presentará la siembra por picadura y estría. Etiquetar el tubo con los datos necesarios. Incubar los tubos a 37 grados centígrados durante 24 a 48 horas. Después de la incubación, reportar lo observado. En cuanto a la siembra de la gelatina, este proceso se hace por picadura. Efectuar los pasos asépticos preliminares de flameado y remoción de tapones, como se describió anteriormente. Flamear la aguja de siembra y tomar un inóculo de un cultivo de microorganismos. Introduzca la aguja de siembra en el medio de gelatina por picadura, cuidando que el trayecto de entrada sea el mismo que el de la salida, hasta una profundidad de 2 a 3 milímetros del fondo del tubo. Flamear el borde de los tubos de ensayo y taparlos. Flamear otra vez la aguja de siembra y etiquetar los tubos con datos necesarios. Incubar los tubos inoculados a 37 grados centígrados durante 24 a 48 horas. Después de la incubación, reportar lo observado. Continuando con la práctica 6, en la cual se va a hacer la lectura de las características de crecimiento en tubo en caldo, se procede a hacer la limpieza del área con el desinfectante indicado. Enseguida se van a
sacar los tubos de la incubadora. Recuerden que se incubaron 24 a 48 horas. Procedemos a hacer la lectura siguiente. En caso de la lectura en tubos de ensayos en caldo nutritivo, se lee de la siguiente manera: cantidad, escaso, moderado, abundante. En esta observación vemos un crecimiento escaso. El siguiente paso es la distribución de desarrollo en caldo. Ahí se observan las siguientes características: homogéneo, floculento, formación de película, formación de anillo, formación de membrana, que también puede presentar sedimento, turbiedad o sin crecimiento. En este caso, nosotros vimos ya un crecimiento, por lo tanto es turbio. Presenta un sedimento. Observamos la formación del anillo. No todas las bacterias en crecimiento en caldo presentan todas las características. ¿Sí? Algunas varían en cuanto a la distribución. Otra característica de crecimiento en tubo en caldo es el olor. Esto se realiza quitando el tapón sobre la flama del mechero y con la mano hay que tratar de que el olor llegue un poquito, ¿sí?, con la nariz cercana. Y las características pueden ser pútrido a fruta, aromático, imperceptible, o sea, sin olor, o bien solamente a pútrido. En este cultivo nosotros realizamos esta lectura y se vio que fue imperceptible, o sea, sin olor. Las características de crecimiento en tubo inclinado son las siguientes: cantidad, escaso, moderado y abundante. En este caso, nuestro resultado fue abundante, llenó todo el pico de flauta. El borde o margen de desarrollo. Esto se puede colocar el tubo con las figuras indicadas, leyendo lo siguiente. Primero, arborescente o ramificado, perlado, esquimulado, filiforme, rizoide o esparcido. Si nosotros colocamos nuestro tubo, podemos ver que tiene una característica de crecimiento filiforme, de acuerdo a cómo termina en la punta. El siguiente es, en este caso, el crecimiento presenta un color cremoso. La consistencia suave. ¿Sí? Toma bien.
En el caso de el tubo inclinado, para hacer la picadura y estría, se lee la picadura de la siguiente manera. Observen ustedes la picadura. La picadura se dice que puede ser desarrollada de la siguiente forma: limitado a la zona de la picadura o más allá de la zona de la picadura, que puede ser filiforme, perlado, papilar, velloso o arborescente. Y esto lo podemos comparar con las figuras que se mencionan en el manual. Las características de desarrollo de gelatina en tubo son de la siguiente manera. La digestión de la gelatina negativa, sin licuefacción. El medio de cultivo permanece sólido, sin cambio, igual como se inoculó. La digestión de la gelatina positiva con licuefacción. Cambia de un estado semisólido a una forma líquida. Este procedimiento se hace colocando los tubos de gelatina en hielo durante unos 3 o 5 minutos o más. En este desarrollo de la gelatina, después colocado en hielo para ver la reacción, observamos que hubo un leve cambio. Se refleja un poco de crecimiento y también un breve cambio en cuanto al estado semisólido, quedando en una forma líquida.